Minerva, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, bien. ¿Y tú? Me encuentro de maravilla, Qué con el bueno. gusto de poder platicar nuevamente contigo y abordar estos temas de vital importancia que para todos deberían de ser como casi nuestra lectura de cabecera, creo, ¿no? Claro, estamos incluidos en parte de su educación básica. Exactamente, debería, ¿por qué no se incluirá dentro de la educación básica? Fíjate qué buena insight nos estás Ajá. dando ahorita. ¿Por qué crees que no se integra en la educación básica, la educación nutricional? Hay una parte de los programas académicos de kinder y los primeros años de primaria, que viene el plato del bien comer, alimentación saludable y esas cosas. Y te digo porque, pues yo me acuerdo cuando a mis hijas les tocaba estar en esos tiempos, sus tareas y los temas que veían. Pero ¿Ok? si a los maestros no los capacitan sobre alimentación saludable, pues es un tema que se ve así como de manera teórica y ya, no necesariamente causa tanto impacto como debería, porque finalmente es educación para la vida. Claro. Fíjate que acabo de terminar un libro muy interesante que se Ujú. llama One Thing, de una persona que se llama, no recuerdo el nombre, ahorita Ajá. me acuerdo el autor, pero habla acerca de esos modelos miméticos que los seres humanos, por aquello, sin meternos profundamente a la cuestión neuronal y esto, Ujú. de cómo funcionan las neuronas espejo y de cómo Así. vamos adoptando modelos de conducta socialmente hablando. Ujú. Y esto que tú dices ahorita también es bien interesante porque si bien es cierto que los maestros a lo mejor de educación básica no los perfilan necesariamente de una manera tan profunda en la inteligencia nutricional, aunado a eso, pues tampoco la mayoría son unos modelos como que dignos de seguir para los niños, ¿no? Pues sí. ¿Sabes cuándo se notó mucho eso? Justamente cuando mis hijas estaban en kinder y en kinder, que iban a pasar a primero de primaria la más grande y la otra todavía iba a quedarse en kinder. Hubo toda esta revolución de hay que quitar los alimentos chatarra de las escuelas, que no se venda ya nada en las tienditas que sea chatarra, los niños no pueden traer alimento chatarra en sus loncheras Ujú. y te daban un menú de lo que los niños tenían permitido llevar y pues la alimentación en las cafeterías o en las tienditas de ahí de la escuela cambió. Claro. Este, a las maestras se les hizo complicado porque todos los Principalmente niños por tenían que ellas, yo seguir creo. la normatividad que ellas habían bajado hacia el estudiante, pero pues cómo se iban a ver ellas comiendo mal en el recreo Claro. si los niños estaban con un menú específico o con unos alimentos de los que no podían salirse o tenían que prescindir de otros alimentos que ellas sí querían. Te lo digo porque lo viví así muy de cerca con las maestras de mis hijas en aquel entonces y me decían, no, es que es bien difícil, entonces ahora en el recreo comer con agua. ¿Cómo, no? Ajá, o sea, ¿Cómo vamos a tomar agua? sí, 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 Ok. entonces, Y es donde entra la importancia de la inteligencia nutricional, de la educación nutricional, uh-huh. no solamente para fines físicos, sino el tema principal que vamos a abordar el día de hoy, que es la importancia de la nutrición en el tema mental, en la salud mental. Sí. ¿Cómo crees que juega la nutrición en la salud mental? De Mira, manera general. ajá, finalmente el cuerpo está hecho de nutrientes. Todo nuestro cuerpo está hecho con nutrientes. Si nuestro cuerpo no tiene los nutrientes que necesita, no trabaja como debe de ser. Y el cerebro es un órgano que también está involucrado en todo ese proceso sistémico que tenemos de funcionamiento del organismo. Entonces, si no le damos al cerebro lo que necesita para que se alimente bien, va a dejar de funcionar de manera regular. Y otra cosa, no sé si has escuchado eso, que el intestino es el segundo cerebro. Sí, claro.
Entonces, luego ya hay mucha gente que afirma que el intestino es el primer cerebro y el cerebro es el segundo. Ya hay teorías que hablan al respecto, Ajá. ¿no? Pues finalmente el cerebro sigue siendo el primer cerebro, aunque uno tenga más funciones u otras, lo que sea. Entonces, en el intestino llegan todos los alimentos. Pues el intestino se impacta de manera directa con lo que tú comas, para bien o para mal, pero todo lo que tú comes tiene un impacto en tu intestino. Si el impacto que tiene en tu intestino no es bueno, no esperes que el resto del cuerpo esté bien. Claro. Y si tiene funciones que asemejan o son parecidas o tienen que ver con el cerebro, la salud mental también le corresponde al intestino. Correcto, sí, sí lo creo perfectamente. Por eso es tan importante esos nutrientes esenciales que deben de ser ingeridos por nuestro cuerpo vía nuestra alimentación para que nuestro cerebro funcione de manera correcta. Sí. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que estamos obteniendo esos nutrientes correctos para nuestro cerebro? Para saber que comemos lo que tenemos que comer de manera así como muy general, debemos ser conscientes de lo que necesitamos. Y nuestro cuerpo necesita una variedad muy, muy grande de nutrientes que no lo encontramos en un alimento nada más. No hay algún alimento mágico que ese te ayude para todo. Aunque a veces digan que los venden, ¿no? Aunque a veces digan que los venden, no hay tampoco ningún suplemento maravilloso que tenga todo lo que el cuerpo necesita. Okay. Entonces, la alimentación, cómo tú vas a formar tus platillos a lo largo del día, es lo que realmente te va a indicar a ti si tienes lo que necesitas o tienes alguna deficiencia. Yo no puedo estar midiendo exactamente qué nutrientes tiene cada una de las cosas que consumo. Sin embargo, si yo me aseguro que en cada tiempo de comida tengo algo de proteína, seguramente voy a tener la proteína que necesito durante el día. En promedio necesitamos alrededor de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, que es lo que nos da, si lo dividimos en el día, una porción de unos 100, 120 gramos de carne, pollo, 3 huevos, que 3 huevos es mucha cantidad, pero más o menos eso te da como 25 gramos de proteína. Entonces, si lo divides en 3 o 4 comidas al día, esos 25, 25, 25, 3 de 25, pues ya es más o menos el promedio de la necesidad de proteína de la población en general. Verdura en todos los tiempos de comida. ¿Y cuál es la más valiosa? Todas. Entonces, ¿cómo sé si tengo todos los nutrientes? Escojan las verduras de todos los colores. Okay. No se limiten a las de hojas verdes, no se limiten nada más al tomate, a mí solo me gusta el pepino, no. Agarren verdura de todos los colores que haya, que sus platillos sean arcoíris. Esa es la única manera de tener más o menos un acercamiento real a que estoy consumiendo la cantidad de micronutrientes que requiero. Entre más variedad de colores hay en mi plato, es más variedad de nutrientes la que estoy consumiendo. Cantidad, hay como un mito, hay una falacia de qué cantidad de verduras. Ya nos dices que busquemos tener un plato muy colorido de verduras y de vegetales, pero ¿qué cantidad? Si nosotros hablamos de la cantidad proporcional de 25 gramos de proteína en un trozo de carne, en un trozo de pollo, en 3 huevos, ¿cuánto debería de comer en cantidad en vegetales? Sí, tenemos un plato de tamaño promedio. La mitad del plato que lo cubra la verdura. Excelente. Una tercera parte del plato que lo cubra la proteína y la otra tercera parte del plato que lo cubran los carbohidratos. Que ese es el famosísimo plato del buen comer. Que es muy parecido al plato del buen comer. De acuerdo. ¿Qué alimentos son, hablando y perfilando el tema de la salud mental? ¿Qué alimentos son? Ya nos hablas de que debemos de tener un plato equilibrado, carbohidratos, proteínas y vegetales o verduras, pero ¿qué alimentos son los que son más proclives a que nos puedan garantizar que podamos tener una salud mental correcta? Yo he escuchado acerca, por ejemplo, de los vegetales o verduras crucíferas, brócoli,
coliflor, ¿es cierto? ¿O es mito? No, no es mito, pero tampoco es que es comiendo mucho de eso asegures que tu salud mental va a estar bien siempre. Ok. Lo importante es que haya variedad. Sí, sí es importante que tengas, las crucíferas son alimentos que tienen una buena cantidad de nutrientes, los alimentos, los vegetales de hoja verde oscuro también, como las acelgas, las espinacas, ajá. Pero cuando luego nos cerramos a decir, estos alimentos en específico me van a ayudar mucho con la salud mental, la gente que tiene depresión, ansiedad, niveles muy elevados de estrés, se engancha y solamente quiere comer espinacas todo el santo día o brócoli todo el santo día y no. O sea, lo importante es que haya de todo, que sí los incluyan, porque luego es, ay, no, es que el brócoli, las espinacas y la coliflor y las acelgas no me gustan. No, no, hay que incluir de todo. Una semana pueden comprar de unas verduras, otra semana pueden comprar de otras, otra semana pueden comprar de otras, no tienen que estar ciclando siempre. Mucha gente luego cuando piensa en ensalada, ay no, lechuga. No, las ensaladas no se hacen nada más con lechuga, Sí, se pueden hacer exactamente. con una variedad muy grande. Entonces, en una ensalada tú puedes tener lechuga, espinaca, brócoli, col morada, alguna fruta también, ¿por qué no? Frutos secos, nueces, cacahuates, almendras, semillas de girasol y el sabor de la ensalada va a variar mucho con la combinación que tú hagas, lo acompañas con una vinagreta rica y la verdad, bueno, soy fan de las ensaladas. Sí, Ajá. yo también soy fan. No, no lo era, pero con el paso del tiempo me he hecho Uh-huh. muy fan. Sobre todo encontré que la variedad la mezcla de sabores en las ensaladas Sí, te da la posibilidad de crear cosas extraordinarias. sí, sí. Entonces, sí hay vegetales que en específico ya hay estudios donde se afirma que efectivamente sí tienen algún nutriente en específico que favorece la recuperación o no necesariamente la recuperación, pero ayuda a calmar el estado alterado mental que tengan las personas. Eso no quiere decir que vayan a dejar el tratamiento si es que lo tienen. Si tienen algún tratamiento farmacéutico, tendrían que seguir con él, pero eh, sería más probable que en un tiempo más corto de tiempo, bueno, en un periodo de tiempo más corto, puedan ser dados de alta. Eso ya su médico lo tendrá que revisar, eh, pero sí favorece mucho una buena alimentación bien completa y que tenga suficientes vegetales. Y sabes que también, entre más vegetales comemos a lo largo del día, el intestino funciona mejor. ¿Ok? Y eso ayuda a que haya menos inflamación y la inflamación también ayuda a que el cerebro trabaje mejor. La serotonina, que es una de las hormonas que nos hacen que nos sintamos bien, contentos, casi el 90% se produce en el intestino. Si tu intestino trabaja bien, tu estado de salud mental va a ser mucho mejor que cuando tu intestino no está trabajando bien. Ok, qué interesante. Entonces, los vegetales son alimentación directa para la microbiota del intestino. Y los microorganismos que tenemos en el intestino, muchos de ellos favorecen nuestro bienestar. Entonces, entre mejor alimentados estén los microorganismos que tenemos en el intestino, nuestro estado de salud en general va a ser mejor. Si están felices esos animalitos, Vamos a estar felices nosotros vamos a estar nosotros. felices. Ajá, Ok, sí. qué buena analogía. Ya nos hablaste acerca de qué alimentos pueden mejorar este estado de ánimo, qué alimentos pueden reducir los temas de ansiedad, por ejemplo, los vegetales al ayudar a nuestra microbiota. Hay un tema que en los últimos años no sé si es moda, pero se ha escuchado mucho acerca de cómo influyen los ácidos grasos, el omega 3, el Ajá. omega 6, el omega 9. Ok. Platícanos de ello. Mira, el omega 3 tiene una influencia directa en el cerebro. Entre grasas hay muchas.
Hay grasas saturadas y hay grasas que no son saturadas. Entonces, entre las saturadas hay varias grasas y entre las no saturadas también hay otras tantas. Entonces, entre las no saturadas están los omegas. El omega se le llama, el número del omega es a partir de qué carbón tiene la primera insaturación, cada una de esas grasas. El omega 3 tiene la primera insaturación en el tercer carbono, el 6 en el sexto y así. El omega 3 tiene beneficios directos para el cerebro, sí, pero entre omegas 3 también hay distintos. El omega 3, no sé si has escuchado, luego le hacen mucha promoción sobre todo para las leches maternizadas, las leches que son para los bebés. Uh-huh. Para el desarrollo del cerebro tiene enriquecida con DHA. Sí. El DHA es un omega 3. Y efectivamente tiene influencia directa con el cerebro, favorece el mantenimiento constante del cerebro, pues en los niños ayuda a que el cerebro se desarrolle de manera normal. Nosotros, antes se pensaba que el cerebro llegaba a un momento en el que terminabas de crecer y ya el cerebro hasta ahí terminaba también su periodo de crecimiento y de ahí en adelante era nada más declive, que las neuronas ya jamás se iban a regenerar y, o sea, ya de los 20 años en adelante, cuida tu cerebro porque ya nada más se va a gastar y no. Ajá. Okay. Entonces, pues no, el DHA ayuda a mantenerlo para que eso que antes nos dijeron no claro, sucediera así como era. Pero hay otro omega 3 que se llama EPA. Ese omega 3 favorece los procesos de desinflamación. En nuestro cuerpo, la inflamación es un proceso normal cuando estamos en algún periodo de enfermedad, alguna infección, si te quemas, si te cortas en el área que te quemaste o en el área que te cortaste, va a haber inflamación y en una infección en general, pues hay inflamación en tu organismo. El proceso de inflamación está dado por mi sistema inmunológico cuando él pretende defenderme, pero el proceso de inflamación se puede dar de manera descontrolada cuando nuestro cuerpo no tiene lo que realmente necesita para funcionar bien. Y hay muchos factores que provocan inflamación en nuestro cuerpo. El omega 6 favorece los procesos inflamatorios en el sistema inmunológico. Generalmente nosotros, ahorita que me dijiste el 3, 6 y 9, a veces encuentras suplementos de omega 3 y a veces encuentras suplementos de 3, 6 y 9 y todo el mundo dice, ese porque trae más omegas es más bueno. No, cada uno de ellos tiene funciones distintas. El omega 9 y el omega 6 generalmente tenemos lo que necesitamos de la alimentación diaria. No requerimos suplementarnos, entonces comprar un suplemento con omega 6 o 9, pues lo único que estamos haciendo es no solo tirando el dinero a la basura, sino afectándonos, porque en exceso sí nos causan problemas. El omega 6, que es proinflamatorio, acelera esos procesos de inflamación. Dentro de mi cuerpo yo necesito el omega 6 que haga que haya inflamación para que mi sistema inmunológico sepa en dónde tiene que trabajar cuando algo está mal, y el omega 3 que frene los procesos de inflamación. Ya mi sistema inmunológico se enteró que aquí es donde tiene que trabajar, ya hasta ahí es la inflamación, ya no tiene que haber más inflamación, entonces mi sistema inmunológico termina de reparar y listo. Pero el proceso de inflamación se da de manera descontrolada. Y si a eso le sumas que nosotros generalmente tenemos deficiencia de omega 3, pues se va a seguir dando y se va a seguir dando y se va a seguir dando. Hay alimentos que favorecen los procesos inflamatorios a nivel sistémico en todas mis células. Y cuando las células están inflamadas, no funcionan de manera normal. El cerebro también se inflama. Uh-huh. El azúcar, por ejemplo, provoca inflamación en el cerebro. Es del diablo, dices tú, ¿no? El azúcar es del diablo. Así cuando llego, no hay que satanizarlos, pero el azúcar es del diablo. Okay. Entonces, yo necesito algo que favorezca los procesos de desinflamación en mi cuerpo. Y quien va a favorecer los procesos de desinflamación en mi cuerpo es el omega 3. Y del omega 3 en específico, el EPA,
Entonces, cuando compren un suplemento de omega 3, busquen que el omega 3 diga que tiene DHA y EPA. Hay algunos que solo dicen que tienen omega 3 y no sabes qué es lo que tienen. Y no todos los suplementos de omega 3 son iguales. Entonces puede ser que te estén dando solamente DHA y que eso favorece las funciones cerebrales, pero si el cerebro sigue inflamado, por más que trate de repararlo, el cerebro se sigue dañando constantemente, entonces no ayuda tanto. Claro. Entonces hay que aprender a leer las etiquetas, hay que acostumbrarnos a leer las etiquetas primero y luego ya después tratar de entenderlas o preguntarle a alguna persona que sepa. Entonces hay que comprar suplementos de omega 3 y les digo comprar porque aunque los alimentos ricos en omega 3 es, por ejemplo, el salmón, el atún, las sardinas, las anchoas, chía, linaza, con lo que consumimos normalmente, no satisfacemos nuestras necesidades de omega 3. Okay. Sí lo necesitamos como suplemento. Aun cuando ingiramos muchos de esos alimentos, sí necesitamos sí o suplementar. Sí o sí, sí lo necesitamos. Más en este ambiente tan proinflamatorio en el que vivimos, o sea, todo nos provoca inflamación. No comemos bien. Y si no comemos bien, nuestro cuerpo se estresa y nuestras células se inflaman y ya nada funciona bien en el cuerpo porque estamos hechos de puras células. Y en la mente, ¿no? También. El cerebro se inflama y olvídense ya de pensar con normalidad, cordura o lo que sea. Y luego por eso andamos tomando decisiones incorrectas y estresados y de todo un poco, ¿no? Bueno, miren, también pueden tomarlo como pretexto. Si un día meten la pata, dicen, es que traía el cerebro muy inflamado. No sabía lo que estaba pensando. No es que me haya equivocado. No lo había pensado, fíjate. A la siguiente que me pregunten de algunas situaciones mías, les voy a decir, traía el cerebro inflamado, perdónenme, no sabía lo que pensaba.